Todo estaba cubierto de humo, hollín y el hedor a carne quemada parecía ir directamente a los pulmones. Todos corrían hacia el valle, pero el fuego seguía y había decenas de cuerpos quemados. Después cubrimos nuestra nariz con hojas aromáticas para evitar el olor, pero durante varios meses no pudimos comer carne. Esa es la sensación que se le quedó a todos los ugandeses después de que en marzo del año 2000 3 personas consiguieran asesinar a más de 900 personas, todas miembros de su secta. Este incidente fue conocido como la tragedia del siglo, y en el capítulo de hoy os contaremos toda la historia sobre la secta y el porqué de ese terrible final. Terrores nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz. Antes de explicar la historia en sí de esta secta, es importante ubicar el contexto del país en aquellos años en los que sucedió todo, entre los 80 y los 2000. Hasta hace no muchos años, Uganda ha sido un país cuyos habitantes se han dedicado principalmente a la caza de animales y a la recolección de alimentos, hasta que a finales del siglo XIX pasó a estar gobernada como un protectorado británico. Sin embargo, allá por el año 1962 y tras mucho tiempo de constantes guerras, Uganda consiguió su independencia de Reino Unido. Y aunque pensaban que esto haría mejorar la situación de su país, lo cierto es que no mucho tiempo después todo empezó a empeorar. Una etapa marcada por conflictos violentos y una dictadura militar de 8 años que se cobró la vida de más de 300.000 ugandeses hicieron que la situación de este país cayera en picado. En 1979, Tanzania, junto a numerosos exiliados ugandeses, invadieron el terreno, acabando con la dictadura. Sin embargo, tras esto, los presidentes que fueron tomando el poder, además de aumentar la corrupción, han conseguido gobernar durante décadas a través de procesos irregulares, donde lo último que se tiene en cuenta es el derecho del ciudadano y lo que éste elige. A esto se le suma el repunte de casos de VIH en el país, aunque un intento para frenar esta enfermedad a través de diversos métodos, como los métodos anticonceptivos, la situación de inestabilidad que atravesaba el país hizo que todo intento por frenar el SIDA se desvaneciera. Guerra, corrupción, enfermedades, ausencia de derechos. A estas alturas, a lo único que se podían aferrar los ugandeses era aquello que veían como un refugio, como algo seguro. La Iglesia era lo único que les daba esperanza. Debido a la situación, apenas quedan documentos históricos de aquellos años. La mayoría de fotos, documentos y papeles oficiales han sido destruidos o guardados bajo llave. Pero de lo que sí se tiene certeza es que en aquella época numerosos grupos religiosos comenzaron a surgir en diferentes puntos del país para acoger a todos los fieles que buscaban algo a lo que aferrarse. En este contexto, un culto basado en la religión, como lo era el Movimiento para la Restauración de los 10 Mandamientos, pudo surgir muy rápido y con muchísima fuerza. ¿Cómo? Gracias a la unión de 3 personas que se convirtieron primero en líderes, luego en santos y finalmente en verdugos. La idearia del movimiento sería Credonia Mwerinde, una mujer nacida en el año 1952 en Kanungu, una remota población al sur de Uganda. Debido a la falta de documentos oficiales en aquellos años, poco se sabe de su infancia más allá de que nació en una familia muy humilde y sobre todo muy católica. Aunque ella no encajaba mucho con el estereotipo de mujer católica, era egocéntrica, autoritaria, irascible y promiscua. Hay una anécdota que nos permite conocer su personalidad bastante bien, y es que cuando tenía 20 años se enamoró de un oficial de salud de la zona, y como este le rechazó, Credonia irrumpió en su casa y le prendió fuego a sus pertenencias. La justicia la mandó durante unos meses a un pabellón psiquiátrico de la cárcel, donde la diagnosticaron literalmente como perturbada mental.
A día de hoy, por sus emociones inestables, sus comportamientos impulsivos, sus espirales de ira, ansiedad o depresión, los psicólogos creen que Credonia podría tener un trastorno límite de la personalidad. Y si a esto se le suman su narcisismo, el egocentrismo y demás, es posible que Credonia tuviera también comportamientos psicopáticos. Pero en aquella época era imposible que le diagnosticaran correctamente, no solo en Uganda, en cualquier parte del mundo. Después de todo esto, todos en su comunidad la miraban con desprecio, así que decidió retomar las riendas de su vida y utilizar sus mejores armas, su labia y su carisma, para rehacer su vida. En 1980 se muda, abre su propio bar en el que sirve cerveza artesanal de plátano que ella misma fabrica e incluso se casa. Su vida cambia radicalmente en marzo de 1981, cuando, según ella, la mismísima Virgen María se le apareció para transmitirle un mensaje. Debía volver al rebaño de la religión, llevar una vida digna y atraer a otros a la palabra de Dios, como María Magdalena debe redimirse. Desde ese momento, Credonia se vuelve una apasionada de la religión, al menos de cara al público. Va a la iglesia, predica, estudia la Biblia e incluso se inventa que fue prostituta, como María Magdalena, y que ha purgado sus pecados a través de la religión, gracias a la Virgen. Ahora, con la luz de los años, es obvio que esta visión no era más que una invención de Credonia para recuperar su estatus y su poder dentro de su comunidad. Y cumplió su objetivo, al menos hasta 1989, cuando toda su vida parece desmoronarse. El país es un caos, su bar quiebra y su matrimonio fracasa. Entonces, convenientemente, la Virgen se le aparece de nuevo en una cueva de Kanungu para transmitirle una nueva misión. Así lo escribió Credonia en un mensaje oportuno del cielo, el que se convertiría en el texto sagrado de su futura secta. La Virgen y su Santo Hijo desean que todo el pueblo restablezca los 10 mandamientos del Señor, así como que los arrepentidos se enteren de la misión mundial para la que Jesús y la Santísima Virgen María han venido a la tierra. Su misión era nada más y nada menos que restablecer los 10 mandamientos de la Biblia en la tierra y que todos los humanos los siguieran a rajatabla. Y para eso la Virgen le encomendó buscar un rebaño y un compañero para conducirlo. Joseph Kibetere. Kibetere nació en Mbarara, una región también al sur de Uganda, en 1932 y en una familia católica ortodoxa y rica para los estándares ugandeses de la época. Tenían hectáreas de tierras y cientos de cabezas de ganado. Quizá por eso Kibetere siempre se creyó superior a los demás. Era más rico, más educado, más culto y más religioso. Cuando creció, consiguió un trabajo como funcionario gubernamental gestionando las tierras de cultivo y además se convirtió en el supervisor de las iglesias católicas de la zona. Así pasó a ser un líder nato de su comunidad. En 1960 se casa con una mujer llamada Teresa, muy devota y también muy querida, lo que le otorga aún más respeto. Quizá pensando que todo esto le daría opciones, trata de obtener un puesto en la política local en las elecciones de 1980. Pero perdió, y eso le hizo replantearse su vida. Lo dejó todo y se mudó con su familia a las tierras de sus padres, donde fundó su propia escuela católica, en la que él era el director y profesor de religión. Eran sus tierras, su escuela y sus niños, y nadie podía decirle nada. Sabía que el camino hacia el poder absoluto eran las mentes de los jóvenes. Y realmente todos en Mbarara bebían de sus palabras, lo consideraban un santo, casi al nivel del Papa. Pero cuando en 1984 dijo que la Virgen se había aparecido ante él para bendecir su escuela, toda la región cayó a sus pies. La gente acudía a él, llevaba a sus hijos a su escuela y no paraba de captar a más y más gente. Gracias a esta notoriedad que ganó, Credonia Muerinde se plantó en sus tierras en 1989. La mujer le cuenta de sus encuentros con la Virgen.
Le asegura que la propia María le ha encargado encontrarlo para pedirle que sea el líder de un nuevo movimiento religioso que restaure los 10 mandamientos y que salve al mundo. Y seamos sinceros, Kivetere no creía demasiado al principio, pero sabía de sus limitaciones. Él era un burócrata, un terrateniente, no tenía labia. Credonia tenía una carisma increíble, era capaz de convencer a las masas de cualquier cosa y le ponía en bandeja lo que él siempre había querido, el poder absoluto. Así lo expresó Teresa, su esposa, en el Sunday Times años después. Mi marido era muy humilde, servicial y cariñoso, pero Credonia y el resto de los dirigentes lo convirtieron en un títere. Así que, delante de todos sus fieles, en 1989, Kivetere se arrodilló ante Credonia y le pidió que se fuera a vivir con él y con su familia. Lo siguiente que supimos fue que estaba en nuestra casa y que habían decidido comenzar su culto aquí. Pronto nos estaba dominando a todos, nos pegaba incluso, cada vez que no la obedecíamos. Pero mi padre la admiraba y hacía cualquier cosa que dijera. Así explica Ruasmare, el hijo de Kivetere, el control que Credonia llegó a ejercer sobre su padre. Su capacidad de convencer y manipular a Kivetere era algo nunca visto. Un día, ella no era más que una camarera que se plantó delante de su padre diciendo haber visto a la Virgen. Y al otro, él había vendido todas sus propiedades y se había mudado más al norte de Mbarare para buscar apoyos que ayudaran a Credonia a conformar su nuevo culto. Fue así como Credonia y Kivetere entraron en contacto con el tercer miembro fundamental para crear su culto, el sacerdote expulsado Dominic Kataribabo. Realmente, durante los años 70 y 80, Kataribabo había sido el rector del seminario religioso de todo el oeste de Uganda. Sus alumnos no le tenían solo como un profesor, sino como un padre. Era humilde, compasivo y bondadoso. Siempre les decía que apuntaran alto, que levantaran la cabeza. Todos le adoraban. Solo tenía un defecto, su ambición desmedida por el dinero. Es por eso que cuando le dieron su puesto a otra persona, la Iglesia decidió expulsarlo para evitar que lo usurpara de nuevo. Así que cuando entra en contacto con el movimiento religioso de Kivetere y Credonia, Kataribabo está convencido de que Dios le ha enviado una señal. Pone todos sus contactos, su dinero y su influencia al servicio del culto. Es así como surge finalmente, en el 89, el movimiento para la restauración de los 10 mandamientos. Credonia es la líder espiritual, Kivetere es el jefe administrativo y Kataribabo el primer apóstol. Como todo movimiento religioso, necesitaban un texto sagrado. Así surge el libro Un mensaje oportuno del cielo, el texto que, según Credonia, le había revelado la propia Virgen. En él se explicaba que el fin del mundo estaba cerca por el desapego que los hombres tenían a Dios. Habrá una gran tribulación sobre todo el pueblo, tal que nunca fue experimentada por ninguna persona desde la creación del mundo. La gente está distraída y ha desarrollado un espíritu de independencia de Dios en sus actos, y este espíritu desagrada al Creador. Él, en reacción, liberará al mundo castigos que incluirán el derramamiento de sangre. Sin embargo, Jesús y la Virgen habían conseguido una última oportunidad para los humanos. Aquellos que siguieran los 10 mandamientos podrían ser salvados antes del juicio final. Y la misión de Kivetere, Kataribabo y Credonia era salvar a los máximos posibles. Este mensaje, en un contexto de crisis, inestabilidad y con el cambio de milenio a la vuelta de la esquina, caló muchísimo en Uganda. Además, ellos no eran ningunos sectarios, solo eran católicos preocupados por la rectitud de la Iglesia. O así lo vieron los ugandeses del momento. Y a aquellos que dudaban de si eran realmente católicos o no, les contestaban utilizando las palabras de la Biblia. Nuestro Señor Jesucristo también dijo:
Yo morí en la cruz y derramé mi sangre por todos los que tienen aliento. Ya sea un protestante o un católico, ya sea un musulmán o un pagano que nunca abrazó ninguna religión o cualquier otra creencia que abrace. Cualquiera que esté vivo, que escuche su mensaje. Los primeros en ser reclutados fueron los alumnos de Cataribabo y sus familias. Aquellos que iban a sus escuelas se consideraban los más cultos, educados y pudientes de sus comunidades. Así que pronto, miles de personas habían visto cómo sus miembros más destacados se unían al movimiento para la restauración de los 10 mandamientos. Y el boca a boca hizo que más y más personas se unieran. Para principios de los 90, gracias a la influencia de Cataribabo y al poder económico de Kibetere, el movimiento para la restauración tenía su propio periódico y sonaba regularmente en las radios y las televisiones locales. En 1993, el culto tiene tantos fieles que el gobierno de Uganda tiene que darle estatus legal de religión. Así de rápido, en 4 años, una camarera arrepentida, un político frustrado y un sacerdote expulsado habían montado una auténtica secta. Además, mientras tanto, la enfermedad del VIH se extiende como una auténtica pandemia por toda África. Y los líderes del movimiento lo utilizan en su favor para hacer proselitismo. Esa enfermedad, dicen, es un castigo de Dios que puede ser curado si siguen sus mandamientos. El castigo que él soltó por ese mandamiento, el mundo lo llama enfermedad del SIDA, pero de parte del Señor es un castigo. No les daré ninguna medicina. Su medicina solo será arrepentirse y restaurar mis 10 mandamientos. Los que hagan eso serán perdonados e incluso tendrán la medicina. Solo les quitaré ese castigo cuando todos se arrepientan, cuando clamen a mí y restauren mis mandamientos. Desafortunadamente, muchos lo creen y se unen a ellos con la esperanza de salvarse. Además, con esta excusa, los 3 líderes le dicen a sus fieles que el pecado del mundo es tan grande que ya no pueden cumplir su misión ahí fuera. Deben unirse en lo que ellos llamarán arcas. Estas arcas serán pequeñas ciudades con templos, escuelas, viviendas, campos de cultivo y ganado, construidas con el dinero y el trabajo esclavo de los fieles. Allí tendrán todo lo necesario para sobrevivir al apocalipsis. Rusia tendrá la plaga de langostas de varios tipos. Mozambique será destruida por su propia maquinaria. Japón tendrá lluvia durante todo el tiempo que nuestro Padre quiera. Francia, tu pereza no te permitirá soportar los castigos que te serán infligidos hasta que seas destruida en el lamento. Cuando Dios destruyera el mundo, solo ellos, los que habían pasado su criba, sobrevivirían. Solo sus arcas quedarían en pie. Pero el mundo se sumiría en la completa oscuridad durante 3 días. Por eso necesitaban que sus arcas fueran ciudades autosuficientes, abastecidas y con todo lo necesario. Debían tenerlo todo previsto para esos 3 días de oscuridad antes de que llegara el nuevo mundo de Dios, el paraíso de los justos. A partir de ese momento en el que los fieles empiezan a vivir en las 4 arcas del movimiento, todo se radicaliza muchísimo. El apocalipsis está cada vez más cerca y ellos se esfuerzan por salvar sus almas. Todos los fieles siguen un horario muy estricto. Rezan unas 14 horas al día, trabajan entre 7 y 8 en la excavación de pozos, la construcción de edificios, el mantenimiento del lugar, la limpieza o el cuidado del ganado. Y solo descansan 2 o 3 horas. También ayunan toda la semana, excepto los lunes y los viernes, en los que pueden comer entre las 4 de la tarde y la puesta de sol. Los mandamientos se siguen a rajatabla. No pueden codiciar bienes ajenos, así que deben de entregarles todo al movimiento. Deben honrar a su padre y a su madre, y para hacerlo más fácil, todos son familia. Los hombres y las mujeres solteras son hermanos, y los casados que tienen hijos no reconocen su paternidad. Los niños son de la comunidad y son cuidadosamente adoctrinados en las escuelas de las arcas. Tampoco pueden cometer actos impuros, así que cualquier acto sexual está completamente prohibido. Se prohibió incluso el jabón, para evitar que el olor de las personas fuera tentador.
Los fieles tenían tanto miedo de romper el 8º mandamiento, no mentirás, que dejaron de hablar. Se comunicaban por escrito o por un sistema de señas que se inventaron. Así lo contaba Judith Arijo, que formó parte de una de las arcas junto a su familia cuando tenía tan solo 10 años. La vida giraba en torno a la oración, aunque también cultivábamos y hacemos todo lo posible para evitar el pecado. A veces, si pecabas, te ordenaban rezar el rosario 1000 veces. Tenías que hacerlo y también pedirles ayuda a amigos y familiares hasta que cumplías tu castigo. Por supuesto, los líderes no respetaban nada de esto. Hablaban, vivían a todo tren e incluso fueron acusados de abusos a menores en algunas escuelas. Además, todo era tan hermético que ni siquiera los fieles de más alto rango podían acceder a los documentos del culto. Si sabemos todo esto es solo por lo que contaron muchos años después las familias y amigos de las personas captadas. El movimiento para la restauración de los 10 mandamientos era una auténtica secta. Y muchos os preguntaréis, ¿es que nadie se dio cuenta? ¿Nadie quiso abandonar ese estilo de vida que era durísimo? Bueno, hasta el año 95 no demasiados. La secta vivió su mejor momento con unos 3.000 miembros conocidos. El poder que tenía la religiosidad, sobre todo la Iglesia Católica, sobre los ugandeses, era enorme. Cuestionar sus mandatos era cuestionar a Dios. Eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Y si alguien se salía del rebaño, los altos cargos del culto se encargaban literalmente de sacarles el demonio del cuerpo a palos. Con eso solían entrar en razón, y si no lo hacían, entonces cualquiera podía irse del movimiento y volver a su pueblo. Pero allí, delante de su casa, le estarían esperando sus familiares aún captados para decirles que la vivienda ya no era suya, sino del culto. Las personas que abandonaban las arcas no solo perdían el contacto con su familia, sino sus casas, sus pertenencias y su dinero. Se convertían en parias y vagabundos, así que muchos simplemente volvían. En 1995, sin embargo, los miembros más cultos empezaron a revolverse. Porque el problema de fundar un movimiento sobre la llegada del apocalipsis es que cuando los fieles ven que no hay ni rastro de él, empiezan a inquietarse. Credonia ya había anunciado el fin de la criba para el 1992 y cuando no sucedió nada, dijo que Dios les había dado más tiempo. Y la creyeron. Pero cuando sucedió lo mismo en 1995, sus fieles empezaron a tener serias dudas sobre el movimiento y sobre sus líderes. Eran muchos los que estaban dispuestos a abandonar a los restauracionistas. Credonia pensó rápido. No tardó en reunirse con Kibetere, Kataribabo y sus apóstoles y decirles que había tenido una nueva aparición de la Virgen. María le había comunicado que desde ese momento estaba permitido matar si así protegían la integridad del movimiento. Y la verdad es que nadie dudó de ella. Todos estaban tan convencidos de que ella era la elegida de Jesús, que si debían matar a una persona para salvar el alma de miles, lo harían. Así que a partir de 1995, aquellos que expresan sus dudas en público o en privado, los que se saltan algún mandamiento o los que tratan de irse, desaparecen misteriosamente. La Virgen les ha llevado al cielo antes de tiempo por la fuerza de sus creencias, les decían los líderes a los demás miembros. Y por mucho que Credonia les tuviera el cerebro completamente lavado, esto sonaba extraño incluso para los más convencidos. Es por eso que Credonia anunció de nuevo la fecha del apocalipsis definitivo, el 31 de diciembre de 1999 a las 12 de la noche. Esa tarde los fieles entran a los templos cantando, conscientes de que son los elegidos de la criba de Dios y que en 3 días sobrevivirían para ver el nuevo mundo que ha creado para ellos, los justos. Cantan, rezan, comen y beben. ¿Y qué creéis que pasó? Nada. Esa noche fue una de las más tranquilas que se recuerdan. El 1 de enero del 2000, cuando el mundo no se acabó, la credibilidad de Credonia quedó por los suelos.
decenas de fieles abandonaron, afortunadamente, el movimiento para la restauración de los 10 mandamientos. Credonia, Quibetere y Cataribabo sabían que su cuento estaba llegando a su fin, así que decidieron que si Dios no desataba el fin del mundo, lo harían ellos mismos. Durante los siguientes meses, los líderes del movimiento llamaban a todos sus fieles y exfieles a su arca principal, la de las colinas aisladas de Kanungu. Y aquellos que no van voluntariamente lo hacen por presión, porque les cuentan mentiras como que tienen a alguno de sus familiares enfermos allí e incluso les secuestran. Todo porque la fecha definitiva del apocalipsis ha llegado, el 17 de marzo del año 2000. Dios no les dará más tiempo. Y mientras se iba acercando el día, algo parecía diferente esa vez. El arca de Kanungu se llenó más y más. Las familias volvían a estar unidas. Quibetere no paraba de sacrificar vacas para que comieran con abundancia. Credonia parecía exultante. Todas las señales eran claras. Así que la noche del 16 de marzo, convencidos de la llegada del apocalipsis, repitieron una vez más el proceso. El templo de Kanungu se llenó de música. Casi 800 personas ataviadas con sus mejores galas levantaban los brazos al cielo y entonaban cánticos mientras comían carne y bebían refrescos como nunca habían hecho antes. Las puertas del templo se cerraron por fuera con cadenas y candados. Las ventanas se tapiaron con tablas de madera, y eso era un alivio. Así estarían protegidos en el templo durante los 3 días de oscuridad. Pero entre el banquete, la fiesta y la alegría, no se dieron cuenta de un detalle. En aquel templo no había ni rastro de Credonia, Quibetere o Cataribabo. Las casi 800 personas que habían en el templo aquella noche fallecieron, presas del fuego. Para ellos había sido el juicio final. La imagen que encontraron los lugareños al día siguiente fue espeluznante. Centenares de personas quemadas, un templo completamente achicharrado, familias enteras calcinadas, niños completamente abrasados. Y lo peor de todo, un olor a carne quemada que se quedó impregnado en el aire durante meses. En total, casi 800 personas sin vida. Cuando la policía ugandesa comenzó la investigación el 17 de marzo del año 2000, su primera hipótesis fue que se habían quitado la vida de forma voluntaria, como parte de un último ritual religioso, como antes habían hecho, por ejemplo, los miembros del Templo del Pueblo en Guyana, un caso que ya os contamos aquí en Terrores Nocturnos. Y también que sus líderes, Credonia, Quibetere y Cataribabo, estarían entre esos fallecidos. Pero pronto descubrieron la verdad. En el templo calcinado se encontraron restos de líquido inflamable y 6 explosivos. Es decir, mientras los casi 800 fieles rezaban, cantaban y celebraban dentro, alguien había rociado todo el edificio con gasolina y lo había hecho arder. Poco después, además, los agentes encontraron en el arca de Kanungu, concretamente bajo la casa de Cataribabo, una fosa común con 155 cuerpos, esta vez con marcas de golpes o de disparos. Estos cuerpos pertenecían a todas esas personas que se fueron al cielo antes de tiempo por sus fuertes creencias, como decía Credonia, es decir, a los disidentes que intentaron escapar. Pero sobre todo, había niños maniatados, con la cara desfigurada y con mordazas en la boca. Es imposible imaginar lo que les hicieron a esos pequeños. En total, el movimiento para la restauración de los 10 mandamientos había acabado con la vida de más de 900 personas. Eso sí, de Credonia, Quibetere y Cataribabo no había ni rastro. Lo único que la policía llegó a saber es que Cataribabo fue el encargado de comprar el líquido inflamable y que a Credonia se la vio la noche de los acontecimientos dejando Kanungu en un camión. Después de eso, literalmente, no hay nada. Los líderes de esta secta desaparecieron sin dejar rastro. Y aunque hay una orden de búsqueda internacional contra ellos, nunca se dio con su paradero.
A día de hoy bien podrían haber fallecido, pero también podrían estar viviendo su vejez en un país africano, probablemente en Malawi, según las últimas informaciones. Le lavaron el cerebro a miles, acabaron con la vida de 900 y aún así nunca recibieron su castigo. Pero Uganda nunca ha dejado de llorar y recordar a sus víctimas. Y hasta aquí el capítulo de esta semana, pero no os podéis perder el capítulo extra de Patreon, iVoox y Spotify, donde os hablamos de la secta de la Verdad Suprema, una secta basada en el budismo y el hinduismo que detrás de su fachada escondía peligrosas tramas terroristas. Pero esto en el extra de esta semana. Si queréis más información sobre terrores nocturnos, ya sabéis que subimos mucho contenido a nuestras redes sociales. Somos terroresnocturnos.trn en Instagram, en TikTok y en Threads, terrores_trn en Twitter y en YouTube y Terrores Nocturnos en Facebook. Así que os esperamos.